todo el país lo que se llama vacíos de poder. Sí. O sea, territorios en donde no hay autoridad que mande, sino la delincuencia. Yo creo que hay zonas todavía en la capital en donde no se ha recuperado del todo el poder de las autoridades. La Guardia Nacional no fue entrenada para contener migrantes. Uno de los más radicales morenistas se empezaron a querer convencer a sí mismos y a nosotros de que son policías militares, policías navales y policías federales, es decir, no son soldados. El enfrentamiento con la realidad de la delincuencial puede ser muy brutal. En años recientes se dejó avanzar demasiado a la delincuencia, de tal manera que no es de la noche a la mañana como le vas a poder poner remedio. No hacer de la confrontación armada el paradigma bélico, no hacerlo de todos los días, sino actuar con inteligencia. Ahí va a tener que demostrar la Guardia Nacional si estuvo bien formada. Si hace trabajos de inteligencia y con ellos llega a desmantelar o desestructurar a la delincuencia organizada en general, ahí lo vamos a ver. No lo podemos vaticinar porque no sabemos qué tipo de preparación tuvo. Sí, la Guardia y la Cuarta T tienen los mismos retos. Sí. O sea, hay una herencia envenenada de los otros regímenes, tanto priistas como panistas, que le cayó a la Cuarta Transformación. Entonces, Morena va a tener que hacer un esfuerzo doble para remontar lo que se dejó avanzar a la delincuencia. Es decir, heredamos un país con más de 40,000 desaparecidos reconocidos, que pueden ser muchos más, con 26,000 cadáveres sin reconocer en los CEMEFOS. Ahora que se instaló una Comisión Nacional de Búsqueda, lo que se ha dedicado a hacer es más o menos el censo, el levantamiento de cuál es la situación, cuál es el estado de cosas de los servicios médicos forenses, justamente. Es decir, cuántos tienen cadáveres de más o que ya no pueden soportar que lleguen más, ya no pueden guardar cadáveres. Ese tipo de retos hacen que la recuperación de la normalidad se haga más cuesta arriba. Porque ya se heredó, eso no salió en este gobierno que estamos viviendo, pero sí hace que este gobierno tarde en recuperar terreno. Es decir, la delincuencia sigue avanzando. O sea, cada mes los resultados de las muertes dolosas, de los asesinatos dolosos y las desapariciones y los secuestros se sigue elevando. En la medida en que se utilice inteligencia y no nada más confrontación bélica, armada, con armas en las calles, en esa medida va a avanzar la autoridad. De otra manera no va a ser sino un recrudecimiento de la violencia que se da entre autoridades armadas, delincuencia armada y con confrontación muchas veces en la calle con peligro para la ciudadanía común. Porque la policía capitalina, hay que reconocerlo, sí es una policía con mucha fortaleza, que sí sabe investigar, que sí, cuando quiere da con los presuntos delincuentes, como es el caso del sacerdote que está preso, ¿no? Que funcionaron las cámaras, funcionó y actuó en cuestión de horas, y sí sabe hacerlo. Todavía en este gobierno que haga una revisión. Basta con revisar los casos. Ni siquiera hay que hacer grandes cosas, ¿no? Hay que revisar de qué manera fueron empapelados, por decirlo de esa manera, o sacrificados en este altar mediático de la justicia, justicia con auxilio de policías corruptas. Donde a partir de una tragedia familiar se crecía política y socialmente organizaciones que al mismo tiempo que le servían al gobierno como una especie de parapeto,
Cierto. Y también como propagandas. Sin duda. Propaganda en favor del gobierno. Sí. O sea, tú estás haciendo bien aquí, y donde no le gustaba al gobierno, no le gustaba tampoco a estas organizaciones, que se convertían en cómplices de muchas de las de los peores vicios que hay en la justicia mexicana. Por ejemplo, la fábrica de culpables. No pueden alejarse de la política por una sencilla razón. Tú no puedes operar un negocio ilícito, llámese narcotráfico o tráfico de personas o contrabandos, ¿no? O cobros de piso, o como se le quiera llamar el delito, porque son más de 20 delitos que se ejercen en estos medios, sin que haya una complicidad, una connivencia con la autoridad. De tal manera que yo creo que eso no se ha perdido, al contrario, tiende a afianzarse. No se puede explicar un crecimiento exponencial como el del cártel Jalisco Nueva Generación, que ya amenaza con rebasar el cártel de Sinaloa en poderío económico, hablo de económico y de las armas también, que se ha extendido por muchos lugares del mundo, ganándole el pie al cártel de Sinaloa, porque ya andan por Australia, ya andan por Asia y por África. Este cártel Jalisco Nueva Generación no se entendería si no tuviera esos apoyos. Un apuntalamiento político. Todo el mundo sabe dónde vive el Mencho, Nemesio Ceguera, pero no hay un operativo para tratar de capturarlo. Y cuando lo ha habido, este grupo es capaz de desquiciar toda la ciudad de Guadalajara y sus municipios conurbados, porque y lo peligroso que lo vemos aquí ya, en Tepito, lo vemos en Tláhuac, lo vemos en Tlalpan, ¿no? Empezando a operar. Sería muy riesgoso que lograra entrar a la Ciudad de México. Yo creo que por eso están haciendo estos movimientos de Guardia Nacional, la jefa de gobierno. Estamos ostentando primeros lugares en el mundo en cuanto a violencia contra periodistas. Y eso, obviamente, le pega a la profesión. Por supuesto. Porque lo que hacen las agresiones a los periodistas, generan zonas de silencio. Digamos que en Tamaulipas es una zona de silencio en el sentido de que los tamaulipecos es más fácil que se informen por medios que están fuera de su estado que por los medios que están en el estado, porque ya hay autocensura. Se tienen que autocensurar, exacto. Hay autocensura, hay exilio de periodistas, muchos a Estados Unidos, o muchos que están desplazados dentro del país, que se han tenido que ir a otro lado. Y pues siguen haciendo sus columnas y eso, pero desde lejos, e imposible, no tienen para cuándo puedan regresar a sus sitios de origen, en donde tuvieron que salir por violencia. Entonces ha cambiado un poco la situación para más grave, ¿eh? Cierto. O sea, no está mejorando. Yo me acuerdo hace algunos años, una compañera de allá de Ciudad Victoria, Tamaulipas, estando en una reunión aquí en la Ciudad de México con corresponsales de unos 18, 19 estados, o periodistas de 18, 19 estados, dijo, pues nosotros en Tamaulipas ya tenemos nuevos jefes de información y de redacción. Se llaman los Zetas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? O sea, diciendo que ellos eran los que daban órdenes de qué publicar y qué no publicar. Qué nota cubrir y qué nota no cubrir. Sí. Y ya ocurría eso estoy hablando de hace 8 o 10 años.